Por otro lado, vamos a tener al cronotopo, lo que Barthes llama los informantes. El cronotopo obtiene su nombre a partir de las investigaciones y de las propuestas de Mikhail Bakhtin. ¿Se acuerdan de él? El que vimos de los géneros discursivos ¿no? Él propone, completa la idea de Barthes eh, para presentarla de cronotopo. Estos son funciones que sirven para identificar y situar en el tiempo y el espacio a esa historia. Ajá. El cronotopo o los informantes son los trozos del texto que te remiten a la ilusión del tiempo que transcurre dentro de la historia, pero también de la época en la que la historia transcurre. ¿Ok? Son los trozos de los fragmentos del texto, las frases que te dicen que la historia está sucediendo en la época medieval, está sucediendo en el siglo XX, es contemporánea de nosotros. Y también esas partes del texto que te dicen cómo es que está avanzando el tiempo. La ilusión más natural de tiempo en un relato es la que se da al dar cuenta de las acciones. Mientras va sucediendo una acción, el lector siente que va sucediendo el tiempo, que va transcurriendo el tiempo. ¿Okay? Cuando no pasa nada, el lector siente que se para la diégesis y entonces se vuelve aburrido. Esa misma ilusión del paso del tiempo, así como está muy relacionada con las acciones, también está muy relacionada con el espacio, con aquellas frases, palabras, fragmentos que remitan a un castillo, a una planicie, a una selva, a una casa, y que den cuenta de cómo son esos espacios. Ambas, tanto el espacio como el tiempo, dependen una de la otra. Y para ser creíbles, para ser verosímiles, necesitan que ese tiempo y ese espacio estén socializados, sean vistos desde una cultura, desde una sociedad. Y entonces debe haber implicado una concepción del día, de la noche, de qué actividades se realizan en qué época, cuántas comidas se distribuyen al día, cómo se distribuyen el resto de las necesidades, qué tipo de calendario, cómo, eh, qué papel ocupa el tiempo en la actividad. Ese tipo de cosas son una unidad indivisible dentro de cada uno de nosotros. Yo, desde mi experiencia, a nivel consciente, pero también y sobre todo subconsciente, concibo el espacio, concibo el flujo del tiempo desde la cultura en la que crecí, desde cómo me enseñaron mis papás, a qué hora se duerme uno, a qué hora hay que comer, todo ese tipo de cosas las voy imitando y las voy aprendiendo mientras crezco. Esa concepción del tiempo, esa concepción del espacio y cómo se distribuye y cómo se habita ese espacio, está socializada, sucede dentro de la sociedad. Si así está en mí, en el relato se debe dar una ilusión de esas tres cosas como unidad para que el relato fluya bien. Esto quiere decir que puedo escribir torpemente el espacio donde sucede una historia. Sí, pero en la medida en la que no sucede la unidad de las tres, el lector se sale de la ficción, se sale de la ilusión de la historia que le estás contando, porque le hace ruido. Ajá, rompe la sintaxis natural de la historia. Entonces, la fábula, esta sucesión, esta serie de núcleos que pueden ser de base, pero también pueden ser
tramas que están supeditadas a los núcleos iniciales, van a ser los principales motores, junto con los indicios, para dar la ilusión del cronotopo. ¿Okay? Hay un cronotopo interno y un cronotopo externo. El que tiene el autor es un cronotopo interno. El que tiene el narrador es un cronotopo interno. ¿Ok? Puedes escribir una historia sin un personaje. Ajá, solamente con acciones. Puede suceder, pero aún así va a persistir un personaje, la función del narrador. Mientras yo leo, hay la idea, mi cabeza lee que alguien me está contando la historia, aquel que la escribió. Entonces, al menos un personaje siempre va a haber. Y ese personaje puede tener o va a tener su propio cronotopo, que es interno para ese narrador y que va a crear un cronotopo interno en la historia. Y existe un cronotopo real que es en el que vive el autor, el que tiene en su cabeza, y se van a relacionar el uno con el otro. En la medida en la que tú puedas concebir el tiempo de formas distintas, vas a poder crear cronotopos de formas diferentes. Pero al mismo tiempo, un autor puede proponer una historia donde el cronotopo se presente de una manera poco convencional y los lectores no leer su propuesta de una manera que sea armónica o que sea entendible. Por ejemplo, la primera vez que uno ve la película de Amnesia, ¿no? Cuyo nombre original es Memento, es una película de Nolan, de Christopher Nolan. Pues uno la ve y que se queda pues sin saber muy bien a bien qué fue lo que pasó. Como cuando ve, o sea, Nolan es bueno para eso, ¿no? Para confundir en la representación del cronotopo. Tú ves Inception, ¿no? Esa película donde Leonardo DiCaprio se va metiendo en los sueños y en los sueños. Llega un momento en el que te pierdes si no tienes tus apuntes cerca, ¿no? El cronotopo se presenta en esa historia de una manera muy, muy extraña. Ahora, este cronotopo afecta al personaje porque lo va a presentar esta relación de 5 maneras diferentes. Una, que el personaje no se mueve, está fijo en el tiempo y parece nunca modificarse, como el pájaro loco, como Tommy Jerry, como el Correcaminos, como Batman en su adaptación de los 60s, ¿no? Es un día más en la vida de el personaje y nunca avanza. Mafalda es otro de esos personajes que nunca crece, nunca avanza, ¿no? Siempre está como fija. Luego hay otro personaje que es dinámico y que se transforma, que tiene una curva de crecimiento. Ajá, es un personaje mucho más desarrollado, que la historia presenta ese cambio, esa transformación. Un personaje que al principio de la historia es de una forma y al final es de otra manera, ¿no? Las películas estas de viejitos que son muy enojones y luego hacen un viaje y se vuelven amigos y luego, ya son bien dulces y todos tiernos, ¿no? Esa es una película, una historia donde el personaje es dinámico y empieza de una manera y las vicisitudes hacen que se vaya transformando. Luego, que es una variedad de esto, están las historias que son biográficas o autobiográficas. Eh, Sobre todo porque hay una idea ficticia de que se puede seguir la vida de alguien de principio a fin y dar cuenta de esto. Toda historia que trate de ser biográfica o autobiográfica es una historia metonímica, es una historia que está presentando partes de la vida como si fuera el todo. ¿Okay? Tiene la particularidad
y la diferencia con la anterior, con la donde es dinámico simplemente, porque aquí implica el nacimiento y la muerte, ¿no? Hay un arco preestablecido donde no importa demasiado el cómo, ya sabes de dónde parte y hacia dónde acaba. Y cuando el personaje se presenta dinámico, no necesariamente sabes en dónde va a acabar ese personaje. No te da como más, hay como más libertad. Otro es cuando se muestra un proceso educativo y se apoya en una idea, ¿no? Una historia donde alguien aprende algo. Eh, Puede suceder, hay varias, yo me acuerdo, por ejemplo, siempre que uno dice hay varias es porque no se acuerda de muchas, ¿no? Pero yo me acuerdo ahorita de una novela cubana que se llama Con tu vestido blanco. Son un grupo de chavos pobres de un lugar que se llama El Barrio y no saben hablar, ¿no? Uno de ellos es particularmente torpe para usar el lenguaje y encuentra a alguien que le enseñe español en la cantina y durante la novela va aprendiendo y se va notando cómo se va desarrollando el manejo del lenguaje de este personaje, ¿no? Eh, Historias, por ejemplo, como la de Steve Jobs o no, la vida de Steve Jobs, lo que hace es presentar una idea de ser emprendedor, de echarle ganas, ¿no? Este sueño que presentan las tecnológicas, como si te enseñaran a hacer algo, ¿no? Y por último, eh, cuando se presenta los hechos por los que atraviesa, las acciones por las que atraviesa un personaje, como si fueran reflejo de la historia de un país, de un conjunto de individuos. Las telenovelas estas de Televisa, de el vuelo del águila o la silla del águila, o sea, las que hicieron de la independencia, de Porfirio Díaz, ¿no? Lo que hacen es presentar como si la vida de unos cuantos personajes acabaran siendo la vida de todo, ¿no? Este, Novelas clásicas como Blanco y Rojo de Stendhal presentan una cosa así. ¿Quién más? Mm, bueno, este, mm, 100 años de soledad te presenta la historia de la vida de la familia Buendía como el devenir histórico del pueblo de Macondo, ¿no? Es una cosa muy bonita que hace este muchacho. De hecho, en otra novela, en el final de El amor en los tiempos del cólera, presenta ese final como unido a la historia o que la historia depende del romance de estos muchachos, porque va, empiezan sus romances que se ha visto detenido, suspendido durante 60 años en un barco en el río que no puede atracar, no puede llegar a tierra porque hay una epidemia no me acuerdo qué, tuberculosis, viruela. Hay una epidemia de algo y entonces Faustino y la muchacha, bueno, la muchacha es la doña, están en el barco, están siendo la pareja que nunca habían podido ser, porque las circunstancias, porque lo que sea, y Gabriel te lo presenta de tal manera que dices, y este amor está unida a la desgracia de lo demás. Cuando se acabe este amor, es porque la banda va a vivir, porque ya no va a haber enfermedad, ¿no? Que hay ahí un enlace que es particular y que hace que los personajes tengan una incidencia, una relación con el cronotopo de una manera diferente. El cronotopo no es un personaje, pero tiene una importancia igual o mayor a